Nunca ha sido tan fácil como hasta ahora dominar a los pueblos sin violencia. En el poder de los gobiernos de cualquier país de Occidente están tranquilos porque saben que no va a haber ninguna rebelión por parte de la población. ¿Por qué? Porque la población está permanentemente distraída con las aplicaciones, con los juegos, con las memes, con el TikTok. Decía Chesterton que el buen soldado lucha no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama todo lo que tiene detrás. Ya estamos trabajando en la aprobación de la ley de la pedofilia. ¿Qué es lo siguiente? La siguiente batalla es la aprobación de la pedofilia. Aquí en España tenemos por metro cuadrado una cantidad de resentidos brutal. ¿Qué significa el resentido? Que me corrijan los psicólogos. Es aquel que fracasa en la vida, pero considera que su fracaso personal no es suyo, sino que es de los demás. E intenta sanar ese fracaso buscando la destrucción de todo lo bello y maravilloso que hay en la vida. Pues buenas tardes a todos. A este acto de presentación de este libro que veía, yo tengo la primera edición, veo que hay ya uno con segunda edición, o sea que eso es buena señal. Empezaré, os explicaré rápidamente cómo va a funcionar esta presentación, este acto. Pues hablaré yo, espero que no mucho, glosando aquí el autor y la importancia del libro. Para a continuación, pues le haré 2 3 preguntas que él pues contestará o dirá hoy no toca, ¿no? O lo que sea, dirá lo que quiera, contestará o no contestará, y después se abrirá un turno de preguntas, pues para son y 20, pues no sé, sobre las 8 y 10, pues acabar y poder departir todos y charlar todos, que es lo que también nos apetece. Y poder hablar también con Alex y entre nosotros. Yo empezaré, como siempre, estas cosas, como somos gente educada y gente agradecida, que es de bien nacido ser agradecido, pues agradeciéndole yo, en primer lugar, a Alex que me llamase y me invitase a presentarle, que para mí pues esto es una alegría y un honor. Agradecer también a todos vosotros que nos acompañáis hoy, a todos los que habéis también pues, promocionado, regalado, después de haberlo leído, este libro. También agradecer aquí a La Salle que nos acoge. Después del agradecimiento, pues unas breves pinceladas biográficas de Alex, aunque casi todos yo creo que ya le conocéis. Yo pensaba en qué... Pasa, no hay problema. Nada, no te preocupes. Aquí estamos en familia y entre amigos, con lo cual no hay ningún problema. Yo pensaba cuándo te conocí. Ya no sé, porque ya no sé, en tiempos... No tantos, no tantos. Hombre, sí, se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Que dicen, pero hace mucho, pero siempre además, yo digo, si en España te has movido un poquito, es imposible no conocer a Alex del Rosal porque te vas encontrando con él en todos sitios, ¿no? A veces de manera muy directa y otras porque está el espíritu de Alex por ahí o no sé qué, o está ahí, pero siempre es de las personas que se agradece porque no son tantas, pues muy generoso con su tiempo, con sus iniciativas, siempre puertas abiertas para todos, siempre que le pides algo, oye, una persona con un afán también apostólico realmente encomiable y no sé, yo ya te digo, no me acuerdo bien cuándo te conocí, pero ya hace... Pasad, aquí los... Bueno, pasad. Llega aquí una buena representación. Sentaos, por favor. Decía que no sé cuándo te conocí, pero que hace mucho tiempo y he ido viendo tantas iniciativas, tantas batallas tuyas, ¿no? Me acuerdo, porque sale aquí en el libro, pero tú me lo habías explicado alguna vez, cómo te expulsaron de Cuba con buen ojo. Esto habla bien de los cubanos, porque vieron que eras un tipo peligroso y pues yo también, digamos, te hubiese expulsado y que no vuelva, ¿no? O sea que ahí se demostró
que tenían buen ojo los castristas. Después ya, pues bueno, tantas, desde aquella Planeta Testimonio hasta Alfa y Omega y Fe y Razón en la Razón, Libros Libres, Religión en Libertad, iniciativas también vinculadas a nuestro querido español, tantas cosas, ¿no? Que realmente es una lista impresionante. Y siempre además, a mí yo pensaba, Alex, además de esa generosidad y esas iniciativas, otro de sus rasgos es que siempre te sueles, no lo digo por hoy, pero en otras ocasiones te sueles rodear de gente buena y de gente capaz. A mí, por ejemplo, siempre cuando veo pues desde Pablo Ginés a Carmelo en regionalidad, digo, es una maravilla tratar con ellos porque son gente muy buena, ¿no? Esa también has tenido, eso que no es muy habitual, ¿no? Esa capacidad de ir incorporando gente con talento a tus empresas. Este libro, claro, yo pensaba, es como una especie, decía esto, es como una especie de testamento de Alex Rosal. Pero pensaba, hombre, testamento queda un poco como si ya el pobre Alex Rosal ya lo damos por finiquitado. Entonces, más que un testamento, yo decía, es como ese legado de todo, de esta primera parte de la vida, después ya vendrá otra, pero es un legado de todas esas experiencias que has ido interiorizando, que has ido viendo, que has ido en todas las iniciativas que has lanzado, ¿no? Y que las has sintetizado y nos dejas ahí, pues ese mensaje para que nosotros a veces pues no tengamos que pasar por los errores, vayamos y ya vayamos con el tiro bien afinado, ¿no? Es un libro, ya lo habéis visto, de combate, es un libro guerrero, ¿no? A mí me gusta también el tema este que no se te caen los anillos para hablar de guerra y de guerra cultural, que sabes que hay mucha gente pues, muy buena, bien intencionada, que piensan que no estamos en una guerra, que si nosotros digamos, pues no sé, damos a conocer las cosas bellas y bonitas, pues ya todo el mundo quedará extasiado y se darán cuenta de sus errores y ya está. Y yo creo que tú muestras ahí que no es así y que aunque no renunciamos a mostrar todo lo bueno y lo bello y lo bonito, al mismo tiempo somos muy conscientes de que estamos en una guerra y de que las guerras además muchas veces no eres tú quien tú no querrías, tú no la declaras, pero son los otros los que te atacan. O sea, yo no tengo especial ganas, pero son los otros los que se meten en tu casa casi, ¿no? Y cuando se meten estos bárbaros en tu casa, pues no basta con solamente hablar de cosas bonitas, que está muy bien, sino que hay que guerrear, ¿no? Creo que también es un libro que, bueno, tiene como dos partes. Una que es el diagnóstico que muchas de las cosas que dices las hemos ido leyendo, comentando en otros ámbitos, en otros libros, pero yo creo que aciertas muy bien en sintetizarlas. Y después, que quizás es lo más original de este libro, es esta segunda parte, abierta a la esperanza y a la acción, y a no quedarse de brazos cruzados, y a combatir a esos bárbaros que arruinan nuestras vidas, ¿no? Yo creo que tu mensaje, hay muchas, está lleno el libro de consejos, algunos yo creo que son magníficos, muy atinados. Otros a lo mejor pues a Alex le han servido y a otras personas dicen, pues a mí esto pues no me pilla más lejos o lo que sea, ¿no? Pero sí que yo creo que es una llamada a entregar la vida, ¿no? A entregar la vida y a volcarse como en iniciativas, en dejarse cada uno donde vea que puede, pero realmente no más allá de una batallita, a darlo todo. Y yo creo que eso bueno, tu vida lo has reflejado y creo que es una llamada también, y otros también lo intentamos hacer, pues muy efectiva, ¿no? Pensaba también, estaba hoy releyéndolo, hablabas tantas cosas que dices aquí de esos bárbaros a los que nos enfrentamos, y pensaba, ya para la tercera edición, que hay, porque me parece que hablas de 4 tipos de bárbaros, 4 tipos. Y hay, creo, uno más, que somos nosotros mismos. Cuando, sin darnos cuenta, nos vamos tragando ciertas cosas. Y un día
casi casi dices, si lo lees y anda, si yo también hago algo, si yo también cuadro, ¿no? Porque estaban ahí los globalistas, los buenos, etcétera, los progres, tal. Yo decía, yo también, por eso es tan importante, ¿no? No solamente ir a los que parece que están más alejados, sino también a nosotros mismos y a los que están más cercanos. Porque a veces pensamos que nosotros ya está y al final un día te levantas y resulta por la mañana y dices, vaya, me he convertido en, no un bárbaro así de la noche a la mañana, pero me estoy barbarizando, ¿no? Pensaba también, esto le gustará a mi mujer, cuando hablas de esos bárbaros conectados al móvil, ¿no? Pues eso, que también hay que saberlo, hay que saber desconectar. Y también me llamaba mucho la atención porque tú, cuando estuve hace un año y pico en un congreso con Jordan Peterson ahí en Londres, ARC, y que él, su discurso dice, yo pensaba, claro, el discurso, lo que pasa es que, claro, digamos, Jordan Peterson se pone trajes más llamativos y el tipo y tal es más famoso y llena estadios, pero digo, esto es lo que dice Alex en el libro, ¿no? Que cuando Jordan Peterson dice, oye, es que en realidad lo que están vendiendo los que dominan el mundo es un horror, es deprimente, es que nos extinguimos, nos acabamos, la vida es un desastre, y tú dices, no, señor, o sea, esto no es verdad. Esa llamada de esperanza que tú haces, a mí me parece muy, muy meritoria. Bueno, yo podría hablar mucho, no quiero hablar mucho más, pero sí quiero hacerte algunas preguntas. Que tenemos el placer, el gusto de tenerte aquí, pues voy a hacerte algunas preguntas. Y después ya, cada uno iros preparando, porque ya sabéis que si no queda muy feo ese silencio. Después si hay alguna pregunta, no dice nadie, pues ya iros pensando. Oye, lo primero que se pregunta, porque, a ver, de estos temas habíamos hablado mucho, desde hace muchos años, y escrito, y una cosa y tal, pero hay un momento en el cual decides, oye, está suficientemente maduro, voy a empezar a escribirlo, nos envías a unos cuantos amigos, me consta, porque está además ahí, nos envías un borrador, oye, dadme sugerencias, y te lanzas. ¿Qué es lo que te decide a lanzarte? Pues bueno, lo primero, Jorge, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación Encantado. de esta presentación y también porque tanto tú, Jorge, como Guillermo Elizalde fuisteis las dos primeras personas que leísteis el borrador del libro y que gracias a vosotros me disteis una serie de indicaciones que pude cambiar y que me obedecí de alguna manera a vuestras sugerencias, ¿no? Y también, por supuesto, gracias a todos vosotros por venir a hacer el esfuerzo. Yo lo que quería era justamente plantear una presentación que fuera casi una excusa para vernos. O sea, la presentación del libro, lógicamente, hay que hacerla y había que hacerla en mi ciudad, que es Barcelona, y aquí rodeados de la familia y de vosotros, los amigos, pero sobre todo es la excusa para podernos ver, porque si no, la vida esta que tenemos tan ajetreada nos hace imposible el vernos la cara y poder compartir, Pasad para aquí, sin problemas. poder compartir un tiempo, ¿no? Pasad. Bueno, y entonces por eso que este acto, en realidad son dos actos. El primer acto, como decía Jorge, van a ser 50 minutos de presentación, algo muy contenido, pero luego tendremos un pequeño cóctel o pica-pica. Finalmente no se va a poder hacer en el jardín, se hará en la cafetería, pero bueno, para estar hora y media o 2 horas juntos, podernos ver, saludar y comentar. Esa es un poco la idea. Es decir, es un acto, podríamos decir, mística en cuanto al tema cultural y luego la mástica para poder compartir juntos el cóctel, ¿no? Bueno, eso es lo primero, antes de contestar a tu pregunta. Y lo segundo, bueno, que estoy, por supuesto, que muy contento de estar aquí con todos vosotros. Hacía tiempo a la mayoría de vosotros que no os veía y de verdad que para mí es un placer estar aquí. Me gustaría hacer una pequeña consideración y es que hoy ha hecho un gran esfuerzo Javier Valle de Porcioles de venir de Mallorca con su hermana para este acto. Y Javier, le estoy muy agradecido porque hace medio año me organizó una presentación en Mallorca que fue una maravilla. ¿Te acuerdas, Javier?
que fue un verdadero, bueno, un día inolvidable. Bueno, pues ya entrando en materia, eh, para contestar la pregunta de Jorge, os quiero contar una breve historia, que es la historia de un matrimonio alemán del Berlín de 1990, en plena guerra, 1940, perdón, en plena guerra mundial. Un matrimonio de clase obrera sin recursos que se llamaban Hans y Elise Gampel, que no tenían tampoco vínculos sociales y no tenían ningún tipo de protagonismo en la sociedad. Pero en ese momento de la guerra, ellos se dan cuenta, despiertan, que tanto Hitler como los generales están llevando a Alemania al precipicio. Y ellos dicen, bueno, hemos despertado, nos hemos dado cuenta que el nacional socialismo, el nazismo, es una gran mentira, están destruyendo nuestro país y tenemos que hacer algo. Pero somos, casi podríamos decir, dos números, porque no tenemos ningún tipo de capacidad social ni capacidad económica para iniciar una revolución. Pero ellos dicen, en conciencia tenemos que hacer algo, aunque sea un pequeño gesto, para oponernos a lo que significa de gravedad del nazismo para nuestra sociedad. Y ellos lo que hacen es un pequeño gesto, que es todos los días escriben una serie de proclamas contra el nazismo en tarjetas postales. Cada día 3, 4, 5, 6. Y cuando salen a trabajar el matrimonio o cuando salen al hospital o al médico o se dan una vuelta por la ciudad, van dejando esas tarjetas postales en la parada del metro, en la consulta del médico, en la estación de tren, etcétera, etcétera. Y esto lo van haciendo todos los días, todos los días. Fijaos qué gesto de dignidad tan pequeñito. Pero eso, al cabo de los meses, provoca una gran conmoción dentro del régimen, de la dictadura. Y, como sabéis, todo totalitarismo no quiere ningún tipo de resquicio, no quiere ningún tipo de pequeña rebelión. Es un poco como cuando vamos en el coche y una pequeña piedrecita impacta en el cristal. Esa piedrecita, ese pequeño rasguño o se aplaca o si no tenemos el peligro de que el cristal acabe completamente rajado, ¿no? Con el totalitarismo pasa un poco lo mismo. No quieren ningún tipo de rebelión, por pequeña que sea. Y en ese sentido, en el Berlín del 40, los jerarcas nazis deciden intentar aplacar esta pequeña rebelión creando un equipo de la Gestapo para que persiguiera a estos podríamos decir, rebeldes, ¿no? Bueno, al final acaban atrapándolos y, por lo tanto, pues los ajustician. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver esta pequeña historia del matrimonio Hampel con nosotros? Es verdad que no tiene nada que ver la dictadura nazi con lo que estamos viviendo aquí, son cuestiones completamente diferentes, pero es verdad que desde hace ya muchos años, quizás no nos damos cuenta, pero los bárbaros que antes estaban fuera de nuestras fronteras están ahora aquí y tienen una serie de resortes y están creando una telaraña que yo la llamo diabólica, de tal manera que nos están llevando a un cierto precipicio, no solo político, sino también social y económico. Trabajaba conmigo hace unos años un venezolano que era como el Matías Prats de la televisión privada de Venezuela, José Manuel Dopazo, que tuvo que huir con urgencia para España porque corría peligro su vida. Y estuvimos trabajando juntos 4 años. Y él me decía, hace unos años en Venezuela decíamos, lo que ha pasado en Cuba, aquí en Venezuela no puede pasar. ¿Por qué? Porque Venezuela es una democracia, tenemos la riqueza del petróleo, tenemos una clase media muy consolidada y pasó.
lo que tuvo que pasar. Y él ya en España me decía, ustedes los españoles creen que cuando dicen esto que pasó en Cuba o en Venezuela, en otros países, aquí en España no puede pasar, y sin embargo no se dan cuenta que están entrando ya en una dinámica de precipicio. Un poco todas las cohesiones sociales y políticas que antes eran sólidas y ahora estamos entrando en una dinámica que vamos a una cierta incertidumbre. Y me decía José Manuel, y ustedes están completamente dormidos. ¿Yo por qué he escrito este libro? Justamente para despertar. Para despertarme primero yo mismo, para despertar en segundo lugar a mi familia, a mi mujer y a mis hijos que me acompañan, a Cristina, Alejandra, Jaime y Carlota. Pero también a intentar despertar a todos los que nos rodean para darnos cuenta que la construcción de la democracia no es algo que se hace cada 4 años votando en unas elecciones, sino se hace todos los días. Y que aquí quizás tenemos el peligro de delegar nuestra responsabilidad en los políticos. Y decimos, no, estos problemas se tienen que ocupar los políticos. Y los políticos tienen un ejercicio del poder muy bonito si lo ejercen adecuadamente, pero sobre todo hay una gran cantidad de cosas que la labor, o sea, que no podemos de alguna manera delegar y no podemos de alguna manera abandonar esa responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno de nosotros. Decía Chesterton que el buen soldado lucha no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama todo lo que tiene detrás. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos detrás? Pues nuestra familia, tenemos detrás muchas cosas que no valoramos, la capacidad de la libertad de pensamiento, de movimiento, de emprendimiento, de expresión, la capacidad o el vivir en una sociedad más o menos segura, muchas cosas, la posibilidad de educar a nuestros hijos en nuestras creencias, muchas cosas que generalmente en el día a día, Jorge, no valoramos, pero que llega un momento, puede llegar un momento, que eso que no valoramos llegue un momento en donde no lo podamos ejercer o no lo podamos disfrutar porque los bárbaros nos hayan comido completamente la situación y nos hayan llevado justamente a ese precipicio por el que comentábamos antes. Por eso que yo en el libro digo que los bárbaros existen, como decía Einstein, el mundo es un lugar peligroso no porque existan malvados, que hay, sino porque los hombres buenos no hacen nada para evitarlo. Yo creo que estamos en esa situación. Nosotros y otra mucha gente estamos, bueno, relativamente tranquilos. Somos personas de ley y orden, somos gente buena, no queremos hacer mal a nadie. Bueno, somos frágiles también, podemos meter la pata, pero quizás yo con este libro lo que intento es que podamos dar todos un paso más allá, que podamos salir de nuestra zona de confort y darnos cuenta que cada uno de nosotros podemos hacer algo más. Hay una señora mayor, una abuela, que cuando leyó el libro me dijo, oye Alex, pero yo soy una abuela y yo no tengo pues, más allá que cuidar a mis hijos, a mis nietos, voy a la compra, hago la comida y no hago mucho más. Yo le decía, mira, hay algo que no nos damos cuenta y es que es la influencia que tenemos los padres y los abuelos. Hace años, en una universidad de Estados Unidos, hicieron una investigación para comprobar cuál era el medio de comunicación más eficaz, si era la prensa escrita, si era la televisión, si era la radio. Y al final de la investigación se dieron cuenta que lo más eficaz en la sociedad es la palabra. Lo que te pueda decir tu padre, lo que te pueda decir tu madre, tu abuelo, tu primo, tu hermano, es mucho más influyente que el TikToker de turno o el presentador de televisión. Eso verdaderamente tiene mucha influencia. Y eso es lo que yo le decía a esta abuela, a esta señora mayor amiga.
Si tú puedes dedicarte todas las semanas a llamar, aunque no vayan a verte tus nietos, y hablar con ellos para comentar qué pasa en el mundo y darles un poco de luz, con eso ya estás cambiando esas microcobardías que nos llevan a no hacer nada, porque pensamos que son otros los que lo deben hacer, a convertirlas en microvalentías, en gestos buenos, en gestos que iluminan, en gestos que crean sociedad, que crean realmente un mundo un poquito mejor. Solo con estos pequeños gestos. Por eso que, en la medida de lo posible, cada uno sabe lo que puede hacer, o a lo mejor ahora no lo tenemos muy claro, ¿no? Los que somos creyentes y no tenemos muy claro, pues tenemos de alguna manera que reclamar al Espíritu Santo que nos dé la gracia para iluminarnos qué debemos hacer, cuál es nuestra pequeña vocación dentro de la vocación que ya tenemos cada uno, ¿no? ¿Qué podemos hacer algo más en esa dinámica de micro gestos de valentía? Porque fijaos que creando todos, haciendo todos, accionando todos esos microgestos, pueden convertirse en cientos y en miles y al final se crea una gran revolución, yo lo llamo la gran revolución de los guardianes, que se ponen en situación de combate para frenar a los bárbaros. Esa es un poco la motivación primera me ha alargado un poco. No, está bien, pero estamos encantados. Además, mira, me has dado, ahora que yo ya soy abuelo, ya me apunto los consejos para abuelos, que podemos hacer los abuelos, ¿no? Y nada, esperemos. También pensaba que, hombre, así no seremos como este matrimonio alemán dejando postales, pero podemos ir dejando libros tuyos en las Eso sí. paradas del autobús, del metro, que es mucho más eficaz seguro. Hoy has hablado, que además lo acabas de mencionar, esto que hablas de la telaraña, ¿no? Este concepto, esta telaraña que implantan los bárbaros para irse quedando, para atraparnos el poder. Explícanos un poquito más en qué consiste esta telaraña, de qué está hecha. Sí, yo en el libro hablo en la primera parte, Sí, como decías Jorge, como de 7 puntos que son esa telaraña que nos envuelve. Muchas veces decimos, ¿qué nos pasa, no? Tenemos un país maravilloso, pero no salimos del hoyo. Pasa un año y otro, y no salimos del hoyo porque hay una telaraña como invisible que nos domina. No voy a hablar de los 7, 8 eh, claves, ¿no?, de esa telaraña, pero voy a hablar brevemente de 3, ¿no? Por qué ocurre o por qué desde el poder esa telaraña actúa y actúa eficazmente? Nunca ha sido tan fácil como hasta ahora dominar a los pueblos sin violencia. Antes, de alguna manera, o hace unas décadas, se hablaba de cómo iba a ser el totalitarismo o la dictadura del siglo XXI. Y vosotros acordaréis, muchos hemos leído en el colegio, la novela de Orwell de 1984 y también la novela de Huxley del Mundo Feliz, ¿no? La de Orwell presentaba una dictadura, un totalitarismo brutal, al estilo nazi o soviético, ¿no? Con limitación de libertades, con cárcel, con violencia física. En cambio, Huxley, en Un Mundo Feliz, habla de que el totalitarismo o el dominio de la población por los políticos del siglo XXI vendría por una insaciable red de distracciones. Por llénalos de distracciones, que es un poco en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Entre Huxley y Orwell, pues realmente ha salido ganando la profecía de Huxley, ¿no? Ahora estamos en un momento en donde los políticos de cualquier signo que estén en el poder de los gobiernos de cualquier país de Occidente están tranquilos porque saben que no va a haber ninguna rebelión por parte de la población. ¿Por qué? Porque la población está permanentemente distraída con las aplicaciones, con los juegos, con las memes, con el TikTok. Si entramos ahora mismo en un vagón de metro, nos encontraremos casi el 100% de los pasajeros que están pegados a la pantalla. Si vamos a un vagón de autobús, pasa lo mismo. Estamos permanentemente distraídos y como estamos distraídos, es imposible que haya una rebelión.
Fijaos que el día tiene 24 horas. Si dedicamos 8 horas a dormir, 8 horas a trabajar, 4 horas para desayunar, comer y cenar, el aseo, tiempo para el transporte, solo nos queda en el día 4 horas. En esas 4 horas, si las dedicamos un poco a un hobby o a estar con la familia, pues ya prácticamente se termina el día. Pero sin embargo, lo que dicen los estudios es que pasamos una media de 3 horas y media con el móvil y 3 horas 50 minutos con la televisión. Con lo cual no hay posibilidad material de que haya rebelión. Y eso los bárbaros que están en el poder lo saben. Y saben que podemos patalear, criticar, quejarnos, pero no hay posibilidad alguna de que haya esa rebelión. Esa vendría a ser la primera y más importante. Llénalos de distracciones. La segunda, mételes miedo. Mételes miedos con dinámicas que van a venir en el futuro, que van a ser catastróficas y que nos van a crear una sensación de pánico, de tal manera que vamos a reclamar al poder crear un pacto formal para que nos protejan. Un poco al estilo de lo que pasa con el pastor y las ovejas. Cuando el pastor grita que viene el lobo, que viene el lobo, las ovejas se ponen nerviosas y van corriendo al establo para buscar la seguridad. Y ahí es cuando el pastor, en ese momento de miedo, coge a las ovejas y las esquilma o las sacrifica. Pues un poco los gobernantes de cualquier signo actúan de la misma manera, metiéndonos miedo. Aquí en el libro hay un capítulo que hablo de 42 profecías falsas que durante las últimas décadas nos han ido creando ese pánico y que al final nos han cumplido. Y la tercera es no discutas. Y eso es algo que se está produciendo en España de una forma formidable y sin que nos damos cuenta, copiado con el modelo del Partido Comunista chino. En China, ya sabéis que es un país enorme de 1.400 millones, el Partido Comunista no puede ejercer una censura total. Todos los chinos prácticamente tienen móviles y sería algo estéticamente no muy curioso, no muy aceptable. Entonces, desde hace años, el Partido Comunista ha creado lo que ellos llaman el ejército de los 50 centavos, que es un ejército de 700.000 universitarios, miembros del Partido Comunista, que reciben ellos cada uno 50 centavos de dólar por ejercer una dinámica de distracción en los foros y en los chats que hay, de los miles y millones que hay en China, ¿no? Como comprenderéis, en China, como en cualquier parte del mundo, pues hay problemas. Y a lo mejor en una localidad concreta hay críticas al alcalde o al jefe de policía por no sé qué asunto, y eso se comparte. Y otro tipo de críticas al Partido Comunista o a los dirigentes. ¿Qué hace ese ejército de los 50 centavos? Se meten en esos foros, se meten en esas conversaciones, se meten en las redes sociales, también en Facebook, en Twitter y demás. Bueno, el Facebook y el Twitter chino propiamente. Y entonces intentan no contraponer esos argumentos, sino crear noticias de distracción. Se están hablando y se están metiendo y criticando de una forma bestial contra ese alcalde, hablan de Buley, por ejemplo, que ha metido un gol en el último partido, o hablan de la modelo china más famosa que ha tenido un affair con no sé quién, e intentan distraer permanentemente las conversaciones. Y aquí en España lo estamos viendo. Lo estamos viendo con las terminales mediáticas que están un poco al servicio de los partidos políticos que les dopan con subvenciones y que constantemente, cuando hay una serie de problemas que se les va de las manos, completamente empiezan a sacar otro tipo de informaciones para desviar la atención. O también está en pequeñito, en muy pequeñito, pero existe también ese ejército de los 50 centavos de por lo menos dos partidos políticos que tienen un buen ejército en donde están interactuando para desviar la atención. Eso vendría a ser
como las tres principales elementos de esa telaraña diabólica que sin darnos cuenta nos tiene como atomizados. Otra cosa, TikTok lo han prohibido en Estados Unidos, ¿no? No, no. Han restringido algo, ¿no? Yo no creo que esté prohibido. Bueno, hay una amenaza de prohibición. Sí. Aquí en España ya me entiendes, ¿no? Hay una amenaza. Oye, ahora ya dejaré paso. Te hago la última pregunta. Bueno, a mí cuando a veces hablabas un poco en futuro. Vendrán, nos meterán miedo. Yo digo, claro, me pasaba cuando leía tu libro y casi parece, es una descripción del presente, ¿no? La falta, digamos, el tenernos entretenidos, el meternos miedo constantemente cuando no es una cosa es con otra. Yo digo, es el presente. Bueno, pero también yo creo que una de las gracias de tu libro es que no te quedas solo ahí, sino que, bueno, pues das también un grito de esperanza, una luz y dices, no, toda esta telaraña que has más o menos descrito ahora, es posible romperla, ¿no? Repartiendo libros tuyos por las paradas de autobús y de alguna otra manera. ¿Puedes comentar qué otras maneras te parecen las más urgentes? Igual es esa, ¿no? La prioritaria. Te agradezco, Jorge, esta idea que no la tenía en la cabeza, pero me parece una buena cosa el poder comprar y regalar. Pero bueno, no, pues quizás lo primero, para no alargarme demasiado, es darnos cuenta de que tenemos un problema y que estamos en esa guerra cultural que decía Jorge, ¿no? Para ganar una guerra, lo primero que hay que saber es que estamos en una guerra. Y yo creo que en general en nuestros ambientes no sabemos que estamos en una guerra. Y es verdad que es una guerra que es difícil de percibir, porque no es una guerra violenta. No hay un ejército que te invade, no hay tanques, no hay soldados, ¿no? Sino que es una guerra mucho más invisible, ¿no? Donde el dominio está enfocado a captar la mente de la persona, ¿no? Al poderla moldear y a partir de ahí poderla dominar adecuadamente. Aquí están dos insignes psicólogos que podrían hablar mucho de esas técnicas de manipulación, ¿verdad? De masas de otro tipo, ¿no? Que tanto Ramón Rosal como Ana han estudiado y han publicado. Entonces, esa es un poco la primera asunto, el despertar, darnos cuenta que estamos en una guerra, que es una guerra cultural, que para ganarla tenemos que saber que estamos en una guerra, que hay que identificar a nuestro enemigo y que a partir de ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que, entre comillas, conformar un ejército, que es el ejército de los guardianes, ¿no? Que como decía antes, lo de Chesterton, que nosotros no queremos interactuar porque odiemos a nadie, sino queremos interactuar o entrar en combate porque lo que queremos es proteger todo aquello que amamos, ¿no? Que es mucho y que no nos damos cuenta. Entonces, a partir de ahí, bueno, en el libro explico una serie de asuntos en donde podemos, cada uno, en función de sus posibilidades, interactuar, pero ese es básicamente el esquema general. Estaba pensando ahora esto que decías, me estaba acordando los que nos gusta Tolkien, ¿no? Cómo tú combates para defender la comarca y a veces se te puede olvidar y te puedes, en el fregado de la batalla y en el odio a los orcos, puedes pensar, no, pero tienes que de vez en cuando recordar que tú luchas no porque que también, ¿no? Digamos, pero no porque los orcos sean muy feos, sino porque tú estás preservando aquello que es tan importante, que en nuestro caso, pues nuestra comarca, nuestras familias, nuestro país, bueno. Abro el turno de preguntas, que espero que alguien durante ese tiempo haya pensado alguna, para que el acto quede bien. ¿Te refieres un poco a la Agenda 2030? Bueno, no me refiero en general en algo concreto. O sea, yo hago un poco una exposición general, tampoco identifico quiénes son los bárbaros, ¿no? O sea, yo creo que el que lea el libro, pues irá viendo, según donde viva y demás, aquí o en otros sitios o fuera de España, pues quién puede ser los bárbaros, ¿no? Que de alguna manera, al final los bárbaros lo que intentan es
destruir una civilización para sobre las ruinas construir algo nuevo. Yo digo que, bueno, hay un tipo de bárbaro, que es el bárbaro, podríamos decir, gramsciano, ¿no? Que lo que quiere es construir un hombre nuevo y una nueva sociedad, que es un poco la tradición un poco marxista-leninista, ¿no? Pero hay otro tipo de bárbaro en donde busca otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero lo fundamental del bárbaro es que lo que quiere es construir para, sobre esa destrucción, construir algo completamente nuevo, que es completamente ajeno a nuestra cosmovisión. Me pasaban el otro día una fe de ratas de un libro publicado en España en el año 1910. Y entonces decía en la página, y entonces habían no sé cuántos números, 11, 20, tal, muchísimos. Hay unas erratas que nuestros lectores, con su gran cultura, sabrán apreciar. Entonces, tú a nosotros nos consideras también lectores con una gran cultura, entonces no nos dices exactamente quién es, pero como espera que ya los adivinemos, les pongamos nosotros cada uno nombre y apellidos. Por favor. ¿Alguna pregunta? Y... Bueno, no sé si hubiera cuento, pero en el Evangelio, cuando Cristo nos habla de amarás a tus enemigos y rezarás por orar por los que os persiguen, no sé. Yo solo he oído aquello de odia el pecado, pero ama al pecador. No sé, en esta lucha contra los bárbaros que no defines y que son etéreos, ¿no? Pero que luego se concretan en personas, ¿no? En la vida de cada uno. ¿Cómo es o sea, qué forma coge este mandato evangélico o cómo entras en la batalla y cómo... A veces, no sé si no he leído el libro aún, pero no sé si, yo que sé, esto a veces de este buenismo de no, bueno, es que no voy a pelear porque no sé qué, pero vale, ¿cómo puedes entrar en la batalla amando al enemigo? Bueno, pero ese es como tú has dicho, es el mandato evangélico que yo creo que es lo correcto. Yo creo que nosotros tenemos que ser combatientes y tenemos que ser en ese sentido radicales. Cuando la gente dice, no se puede ser radical. Bueno, si tú no eres acaso radical amando a tu mujer y a tus hijos, eso ahí yo no entiendo que no pueda haber radicalidad o que haya moderación a la hora de amar a tus hijos o a tu mujer. Tiene que haber una radicalidad. Pues lo mismo pasa en esta cuestión que lo ha definido muy bien Jorge, ¿no? Que o sea, muchas veces no identificamos bien, pero cuando identificamos quién nos quiere destruir de alguna manera, a lo mejor inmediatamente no nos va a matar. A lo mejor la primera fase del asesinato es un asesinato civil, donde te voy a matar civilmente, no vas a tener libertad de expresión, te voy a matar tu fama, no vas a tener capacidad de expresarte ante la sociedad, pero luego puede venir efectivamente otras fases de esos asesinatos en donde ya la cosa se pone peor. Todos esos que quieren lo peor de nosotros porque no están de acuerdo con nuestra cosmovisión ni con nuestra manera de vivir, indudablemente hay que amarlos. Pero no por eso podemos desactivar el combate. O sea, yo creo que más que nunca tenemos que entrar. O sea, lo que nos ha pasado, de hecho, en nuestro país, es que el mal ha ido avanzando, los bárbaros han ido avanzando justamente porque la gente buena consideraba que no debían hacer nada, que debían estar en casa tranquilamente. Y cuando el mal ha avanzado tan rápido, nos estamos asustando ya. Y es por eso que es el momento de despertar. Pero yo creo que hay que ser muy radicales a la hora de decir, chicos, el mal lo tenemos ya dentro de las fronteras, no es algo lejano, no, lo estamos palpando, estamos viendo cómo poco a poco se está destruyendo nuestra forma de vivir, nuestra civilización, nuestra forma de pensar. Pues fijaos la cultura woke, la libertad de expresión para los que somos periodistas, pues cada vez va a menos, a menos. Ahora mismo nuestro presidente ya ha dicho que va a crear nuevas censuras. O sea, la telaraña va cada vez conformándose y va estrechándose más. Entonces, por eso mi pequeño gesto para despertar es justamente publicar este libro y decir, señores, no tenemos tiempo ya.
todos y cada uno de nosotros tenemos que ver qué pequeños gestos podemos hacer que el convertir esas microcobardías, el mirar a otro lado, el pensar, no, esto es para otros, para intentar hacer algo, aunque sea pequeño. Mira, en esa lucha podemos perder, pero si no luchamos, ya hemos perdido. Y ahora mismo estamos, y sobre todo aquí en Barcelona, nuestras queridas élites están en esa dinámica. No hay que luchar, no hay que hacer nada. Vamos al desastre, pero no pasa nada. No, es que si no luchamos, ya hemos perdido. Ese es un poco el mensaje fundamental que quiero transmitir. Ana. Sobre todo cuando hablabas del pecado y el pecador, yo creo que hay una cosa primera que es identificar qué es el pecado. Porque uno de los problemas que nos estamos encontrando es la confusión de los límites. Y a mí me hace mucha gracia el libro de Lewis Carroll de Cartas del Diablo a su sobrino, que dice, mira, una cosa importante es que tú, cuando quieras inducir a alguien a hacer algo malo, convéncele que eso es lo normal, que eso lo hace todo el mundo, y por lo tanto, si es lo normal y lo hace todo el mundo, está bien. Entonces, ahora me acordaba yo de una anécdota de Luis Bárcenas, que en un juicio que le dicen, pero oiga, es que usted ha estafado no sé cuántos evadiendo impuestos y tal. Dice, bueno, es que eso es lo lógico. Claro, yo me quedo, ¿cómo que es lo lógico? ¿No? Pues como es lo normal, es lo lógico y por lo tanto está bien. ¿Qué pasa? Que ahí es como ir quitando límites entre lo que está bien y lo que está mal. Y ese quitar límites y crear confusión, yo creo que hace difícil también identificar lo que está mal. Y ahora me encuentro, por ejemplo, el curso pasado he estado pues en plan con un grupito que estamos allí en el Colegio de Psicólogos, hablando del tema de la ley trans, de algunas cosas que nos ocurren a los psicólogos, que según la ley trans, si nos viene un niño diciendo que él es trans, aunque nosotros estemos viendo que no, que lo que tiene es otro problema psicológico, no podemos decir, mira, vamos a estudiar a ver si realmente eres trans o si lo que tienes es un trastorno autista o histriónico o si tienes otra cosa, ¿no? Eso está penado, está penado. Nada más podemos decir, sí, tú eres trans y vamos a ayudarte a hacer la transición si quieres hacer la transición y todo eso. Eso ha logrado que del año 22 al 23 los expertos, pediatras, psicólogos, médicos, digan, es que se han multiplicado en España los casos de niños y niñas trans por 4.000 y pico %. Que naturalmente no es que sean trans, sino hay un contagio social. Y esos pocos que realmente lo son y necesitan una ayuda específica, no la pueden tener porque están colapsadas las consultas con todo este contagio social. ¿Y qué pasa? Una cosa es respetar, acoger, entender a una persona que realmente necesita un tipo de ayuda específica. Y otra cosa es decir, callémonos, digamos, sí, tienes toda la razón y estoy viendo que tienes un trastorno tremendo, pero yo no puedo decir nada porque si no a mí me pueden cerrar la consulta o me pueden poner una multa de 150.000 euros. Y toca callarse. Entonces, en pro del respeto, en pro de la apertura, se están colando muchas cosas. Y entonces ahora en otros países ya han reaccionado. Es que en Inglaterra tuvieron que cerrar la principal clínica que había de referencia para el tema de cambio de sexo porque no podían hacer frente a todas las indemnizaciones de los jóvenes que reclamaban y decían, es que a mí no me estudiaron suficiente, me siguieron la corriente, no se dieron cuenta del trastorno que había debajo y ahora resulta que yo quiero volver a mi sexo anterior. Y algunas cosas son irreversibles. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que se está confundiendo la realidad con la fantasía. Y no se puede explorar si eso no es real porque le pueden cerrar la consulta.
Digamos cosas como esta. Pongo este ejemplo. Pero, Ana, fíjate, la ley trans, que es algo que se viene de alguna manera cultivando desde hace años, ¿no? La famosa ventana de Overton, ¿no? Que hay que colocar en el debate político cosas que hace 20 o 30 años nos parecía impensables y que ahora son aceptables socialmente o por ciertos políticos. Una persona de Podemos que estuvo muy metida en la promoción para la aprobación de esta ley trans me decía, mira, nos ha sorprendido la poca oposición que hemos tenido en los medios de comunicación, en la opinión pública y en la sociedad en general con esta ley trans. Pensábamos que iba a haber una lucha encarnizada y que iba a haber una oposición bárbara de los psicólogos, de los médicos, de los periodistas, de los intelectuales, de los académicos, y hemos visto que ha pasado con una tranquilidad enorme y que ha habido 4 pataleos, pero la hemos aprobado. Y además la hemos aprobado en su totalidad. Es decir, los padres no tienen derecho a decirle a un hijo de 8 años que si quiere cambiarse de sexo, no puede decir nada. Y si dice algo, le quitan la patria potestad. O sea, la ley española es la más radical de todo el mundo. Pero no solo eso. Y me decía, ya que hemos visto que ha sido tan fácil el colar la ley trans, ya estamos trabajando en la aprobación de la ley de la pedofilia. ¿Qué es lo siguiente? La siguiente batalla es la aprobación de la pedofilia. Y en esta ventana Overton, si os fijáis, desde hace unos años en España y en Hollywood hay varias series y películas en donde se muestra de forma favorable el amor de un adulto con un niño. Esto ya está pasando. O sea, ya la ventana Overton ya está activándose al máximo para que cuando sea se pueda aprobar legislativamente. Eso nos escandaliza, pero también nos escandaliza la ley trans y no hemos hecho nada. En la ley trans sí que hubo protestas de profesionales, de toda la asociación de psiquiatras infantiles, de pediatras infantiles, pero dio igual. Es decir, los expertos en ese tema hablaron y no fueron tenidos en cuenta para nada. Ahora, con esto que estás diciendo, yo hace tiempo que estoy viendo que ya la ONU está planteándose que la pornografía infantil con inteligencia artificial, eso no cuenta. Y así vamos a ir siguiendo, ¿no? Que es, una cosa es que en principio aparece como algo bueno, que las personas trans no estén sufriendo los ataques que han sufrido y las discriminaciones que han sufrido. Y yo conozco hasta personas gays que han tenido hace 2 años una paliza en su pueblo porque era gay. Claro, eso es inadmisible. Pero de eso a decir, bueno, sigamos quitando límites, y vamos a hacer propaganda de eso. Y vamos a hacer propaganda de, como me contaba un amigo mío ecuatoriano con una nieta de 15 años, y que en el colegio la tutora le dice, oye, pero ya sabes, si tú quieres ser hombre o mujer, dice, sí, lo tengo claro, pero ¿sabes que puedes elegir? ¿Seguro que lo sabes? Y la niña se quedaba como diciendo, bueno, porque esta es una muy segura, pero si no es tan segura, ¿qué? Y el otro día me contaba una amiga que es que lo están haciendo en los parvularios a los críos. Tú puedes elegir lo que quieras. Entonces, claro, ahí es con una aparente buena intención y realmente necesario que las personas trans no sean discriminadas, no sean maltratadas, con esa buena intención que se fabrica. Y entonces, apelando a esa buena intención, vamos a ir confundiendo, y aquí ya no hay ningún tipo de límite. Y es la parte esa de estar con atención a cómo identificar dónde toca poner el límite. Porque claro, si pones límites es que eres muy malo. Seguro que si pones un límite, como mínimo, eres nada. Bueno, ya nos han llamado de todo, ya no nos importa. Cosas así equivalentes.
Yo no sé si hay alguna otra pregunta y si no podemos seguir charlando, yo creo, Sí. ahora tranquilamente en la cafetería, ¿no? En la cafetería, sí. Iba a ser en el jardín, pero al final la señora del catering ha impuesto su voluntad y va a ser en la cafetería, con lo cual hay que obedecer y entonces iremos Obedeceremos muy contentos porque aquí de lo que se trata es estar charlando en y buena entonces, si compañía. os parece en la cafetería, al que queráis, encantado de firmaros el libro. Los que no lo hayáis leído está a la venta, los que no lo tengáis, los que penséis que hay que regalárselo a vuestros hijos, familiares, amigos, los que penséis dejarlos en las paradas de autobús, podéis hacerlo. Rápida. Y para el bárbaro nacio se hace. La pregunta del millón, ¿eh? Yo creo que se hace. Y te voy a contestar muy rápidamente. Yo creo que en España somos líderes de un colectivo que a lo mejor pueda haber también o que podamos equipararnos a Argentina, pero en otros países casi no existe, que es el resentido. Aquí en España tenemos por metro cuadrado una cantidad de resentidos brutal. ¿Qué significa el resentido? Que me corrijan los psicólogos. Es aquel que fracasa en la vida, pero considera que su fracaso personal no es suyo, sino que es de los demás. E intenta sanar ese fracaso buscando la destrucción de todo lo bello y maravilloso que hay en la vida. Y desgraciadamente pasa eso. Yo tenía un amigo brillantísimo que solo tuvo muchos años de resentimiento y por lo tanto él se metió en causas de destrucción de la propia sociedad y solo el amor de una mujer le hizo sanar ese resentimiento y encarrilarse por un camino de normalidad. Pero desgraciadamente el nivel y la abundancia de resentidos de este país es brutal. Y eso es lo que nos hunde como país, ¿no? Es lo que nos hunde, que muchas veces no hablamos, ni en las tertulias políticas no se habla de todo eso, pero el resentido es alguien al que hay que decirle, el fracaso tuyo es tuyo, te voy a ayudar, pero no eches la culpa a los demás ni quieras destruir todo lo que pasa, todo lo bueno que hay a tu alrededor. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.